Mi nombre es Eileen García y el día de hoy les voy a hablar sobre la historia de los computadores. La historia de los computadores comenzó hace muchos años e incluso antes de que existieran las máquinas modernas que conocemos hoy. Al principio las personas solo tenían herramientas básicas para contar, como lo es el ábaco, que utilizaban las civilizaciones antiguas. Con él podían sumar y restar de manera más fácil. Con el paso del tiempo se fueron inventando otras máquinas que ayudaban a calcular, como la calculadora que hizo Pascal en 1642 y la que hizo Leibniz en 1671, ya que podían crear operaciones más completas. Después, en el siglo XIX, un hombre llamado Charles Babbage diseñó una máquina muy especial, llamada la máquina analítica, que con esa se considera el primer intento de lo que hoy conocemos como un computador. A su lado trabajó Ada, que escribió las primeras instrucciones para que esa máquina pudiera usarse. Por eso muchas personas dicen que Ada fue la primera programadora de la historia. Ya en el siglo XX las cosas cambiaron mucho. En la primera generación de computadores, que ocurrió entre 1940 y 1956, aparecieron las primeras máquinas electrónicas. Eran gigantes y ocupaban muchísimo espacio, consumían demasiada energía y usaban tubos vacíos. Un ejemplo famoso de esto fue la ENIAC, que servía para hacer cálculos matemáticos muy complejos. En la segunda generación, que fue de 1956 a 1663, fue mejorando. Todo fue mejorando. Los tubos vacíos se cambiaron por transiciones que eran más pequeñas y más rápidas y no se dañaban tan fácil. En esta época también surgieron los primeros lenguajes de programación, como Fortran y COBOL, que permitían dar instrucciones a la máquina de una forma más sencilla. En la tercera generación, que ocurrió de 1964 a 1971, llegaron los circuitos integrados, que eran como pequeños chips que permitían que los computadores fueran mucho más compactos y potentes. Gracias a esto ya podían hacer varias tareas al mismo tiempo y se empezaron a usar en universidades y empresas. El gran salto fue en la cuarta generación, que ocurrió de 1971 a los años 80, con los microprocesadores, que eran un chip que tenían adentro miles de circuitos. Esto permitió que nacieran las computadoras personales, esas que la gente podía tener en su casa u oficina. Aquí también aparecían las empresas como Apple y IBM, que cambiaban por completo las maneras en las que. Buenas, mi nombre es Mayerlis Arrieta Cabarcas, del programa Administración de los Servicios de la Salud, y hoy les vengo a hablar sobre la clasificación de los computadores. Según su tamaño y su capacidad, encontramos las supercomputadoras. Son las más potentes del mundo. Estas pueden resolver cálculos científicos, simulaciones de clima y también investigaciones avanzadas. También están las mainframes, que son muy grandes, también son potentes y pueden resolver y pueden atender a miles de personas al mismo tiempo. Estas se ven más que todo en los bancos y en las empresas grandes. También están las mini computadoras, que son más pequeñas que las mainframes, pero aún así son muy potentes, y estas más que todo se ven en las empresas medianas y en los laboratorios. También tenemos las microcomputadoras o las PC, pues que son las más comunes, son las que utilizamos en la casa, en la oficina, que también utilizamos en la escuela. En esta incluyen las laptops y los computadores de mesa. Y por último tenemos también los dispositivos móviles, como las tablets, los celulares, que también son computadores, solamente que son más pequeños y son portátiles. Según su propósito, de propósito general, estas están diseñadas para realizar diferentes tipos de tareas, como escribir, como navegar por internet o jugar, etc. De propósito específico es que están diseñados solamente para una sola tarea. En este caso sería un cajero automático o una consola de videojuegos. Según su procesamiento,
Las computadoras digitales procesan información en forma de números como la mayoría de las computadoras actuales. Computadoras analógicas. Estas procesan información continua como temperatura o velocidad y se utilizan en industrias especializadas. Y computadoras híbridas. Estos combinan lo digital y lo analógico y se utilizan más que todo en hospitales o en investigaciones científicas. En conclusión, los computadores pueden ser grandes o pequeños, específicos, generales, digitales o analógicos. Cada tipo tiene su diferente uso, pero también tiene su función importante aquí en la sociedad. Gracias. Muy buenas, mi nombre es Mariana Moreno Oliveros del programa de Administración en Servicios de la Salud, primer semestre. Hoy les vengo a hablar sobre el hardware. El hardware es la parte física y tangible de un computador, es decir, son los componentes que se pueden ver y tocar, como por ejemplo los dispositivos electrónicos, eléctricos, magnéticos y mecánicos que hacen posible el funcionamiento del sistema. Estas se clasifican en hardware de entrada, que permite ingresar datos de información al computador, como por ejemplo el mouse, el teclado, el escáner, el micrófono y cámara web. Hardware de salida. Muestra o proyecta la información procesada por la computadora. Ejemplo, monitor, impresora, altavoces y proyectores. Hardware de almacenamiento. Se utiliza para guardar información de manera temporal o permanente, como por ejemplo la memoria RAM, el caché, disco duro y memorias USB. Hardware de procesamiento. Son los componentes encargados de procesar los datos. Ejemplo, el CPU, la GPU y la memoria caché. Hardware de comunicación. Esta facilita la transmisión de datos entre dispositivos y redes, como por ejemplo el Wi-Fi, el router, el Bluetooth, el módem y tarjetas de red. En resumen, el hardware se organiza de acuerdo a su función: entrada, salida, almacenamiento y procesamiento y comunicación, trabajando de forma integrada para que el computador pueda cumplir todas sus funciones. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Solimari Vázquez Vega. Voy a hablarles sobre el software y su clasificación. El software es un conjunto de programas, instrucciones y datos que permiten que un computador realice y ejecute bien su sistema, representando la parte lógica y tangible del sistema informático y operativo. El software se clasifica en software de sistema. Su función es administrar y controlar el software sirviendo base que se ejecuten otros programas. Por ejemplo, está el sistema operativo como Windows y otros más. Están los controladores como driver y están los archivos, herramientas y diagnósticos. El software se clasifica también en software de aplicación, que su función permite al usuario realizar tareas en los computadores. Por ejemplo, está Microsoft, que es Excel, PowerPoint, y están navegadores como Google y otros más. Están las redes sociales, que son como WhatsApp, Facebook, y Instagram y Twitter. También están los videojuegos. El software también se clasifica en programación, que es donde brindan herramientas para crear nuevas aplicaciones. Muchas gracias.